Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida y nuestra familia. Padre mío, pongo delante de ti toda injusticia que esta persona ha sufrido, que ha sucedido en su familia, en su casa o incluso en su trabajo. Oramos delante del tribunal de toda la tierra y pedimos una intervención del cielo. Reprendemos ahora todo tipo de contrariedad, toda palabra maldita, toda palabra negativa y declaramos: Padre, vida, vida sobre ti. Vas a avanzar, vas a crecer, vas a expandirte. Tú y toda tu casa están guardados por el Señor. Que el Señor guarde tu entrada y que el Señor guarde tu salida. Y esta persona, Padre, que llegó ahora a casa del trabajo, que está cansada, agotada, Señor, presento delante de ti la vida de esta persona y te pido, envía sobre ella una fuerza sobrenatural. Dale fortalecimiento en su espíritu, que se levante, que tenga ánimo, Señor, y que el favor del Señor se extienda sobre ella y sobre todo lo que esté ligado a ella. Oramos declarando victoria total y completa en cada santo día dado por Dios. También oramos para que ningún mal prevalezca contra nosotros. Ya liberamos una palabra. Yo y mi casa estamos totalmente guardados y protegidos. Esta casa está totalmente guardada y protegida porque el Señor es su defensa. El Señor pone muros de protección alrededor de cada día del mes y declaramos: todo fluirá, todo sucederá de la manera de Dios. Y tendremos rompimiento, tendremos avances del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, te pedimos que en este mes haya muchas conexiones estratégicas para el propósito que el Señor ha guardado para la vida de esta persona y para su familia. Yo oro, Padre, también en el nombre de Jesús, consagrando a ti nuestros planes y proyectos para que el Señor los bendiga. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, Señor, y también pedimos que el Señor nos libre de todo aquello que sea trampa, de todo aquello, Señor, que sea para mal. Líbranos, Señor, de todo lo que sea engaño, y que el Señor pueda cumplir tu voluntad en nuestra vida. También oro, reprendiendo todo espíritu de confusión, todo aquello que se atraviesa en el camino. Reprendemos todo mal que viene por intermediarios, todo lo que viene para engaño, todo lo que viene para mentira, todo lo que viene para paralizar, todo lo que viene para distracción. Quítalo del camino de este hombre, quítalo del camino de esta mujer, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición. También oro por negocios, oro, Señor, por empresas, oro, Señor, por emprendedores, para que el Señor los bendiga, dándoles salud, dándoles fuerza y dándoles sabiduría a cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. Y hoy quiero compartir una palabra para tu corazón. 3 cosas que debemos evitar en tiempos de adversidad. Pero tú, que estás entrando ahora en esta oración, Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos y los multiplicó para una gran multitud. Cuando tomas lo que está en tus manos y eres generoso con las personas, cuando compartes, verás un milagro. Siempre pasa así. Por eso, comparte, siembra esta oración en la vida de alguien, en un grupo en el que estés. Con seguridad, vas a bendecir la vida de muchas personas. Estas 3 cosas que vas a evitar en tiempos de adversidad te traerán mucha victoria. Y la primera cosa de la que quiero hablar es: evita hablar como un saltamontes. Voy a explicarte qué es eso. Mira lo que está escrito en Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice así: y difundieron un mal informe entre los israelitas sobre la tierra que habían explorado, diciendo: vimos gigantes allí, y a nuestros propios ojos parecíamos saltamontes, y así también ellos nos vieron. Moisés envió a 12 hombres a espiar la tierra.
pero 10 tenían una mentalidad de saltamontes, así, pequeñita. ¿Por qué? Porque vieron los desafíos, pero no lograron ver al Dios que hizo la promesa de que conquistarían y vencerían en aquella tierra. 10 espías volvieron con palabras de derrota, y las palabras que llevaron al pueblo, su informe, era un informe extremadamente malo, extremadamente negativo. Dijeron: hay gigantes allí, vamos a morir, Dios nos envió aquí solo para sufrir. Voy a decirte algo, cuando Dios te da un desafío, no es para que sufras. El desafío es para que lo enfrentes y lo venzas con su ayuda. Lo que tú crees que es difícil, no es difícil. Lo que tú crees que es imposible, no es imposible. Presta atención. Necesitamos entender la promesa de Dios para nuestra vida. Josué y Caleb se negaron a hablar como aquellos que se veían a sí mismos como saltamontes. Al contrario, declararon: somos capaces de derrotar a los gigantes. Fue así como Josué y Caleb heredaron la tierra prometida. Esa es la palabra que tengo para tu vida. Dios hará que conquistes grandes cosas, pero tu mentalidad tiene que estar alineada con lo que Dios piensa. ¿Y sabes lo que Dios piensa? Dios piensa que, si tú y yo lo tenemos a Él, podemos hacer cualquier cosa. David dijo que con la fuerza de Dios saltaba murallas. Tú y yo, con la fuerza de Dios, podemos superar obstáculos, podemos vencer adversarios, podemos romper las dificultades. Los desafíos existen, lo sabemos. El informe que ellos trajeron era real, pero ellos tenían que confiar en lo que Dios había dicho. Y lo que Dios les había dicho era que esa tierra les pertenecía. Tienes que entenderlo. Dios ya te dio la promesa. La promesa es salvación en tu casa. La promesa es liberación en tu familia. La promesa es que Dios te ayudará en tu empresa. La promesa es que Dios te ayudará con tus hijos. La promesa es que Dios restaurará y levantará de nuevo ese matrimonio. Esa es la promesa de Dios. Entonces, no podemos caminar con una mentalidad pequeña, mirando solo los desafíos, solo los problemas, solo lo que está mal en este exacto momento. Tienes que creer que Dios, en cualquier momento, puede moverlo todo, en cualquier momento puede intervenir. Me gusta mucho esa palabra de repente, ¿no? En realidad, hay un cántico que habla del de repente de Dios. Y el de repente de Dios es real. El de repente de Dios es algo verdadero. El de repente de Dios puede suceder. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban allí alabando al Señor y de repente vino una manifestación gloriosa de Dios. El de repente de Dios sucede. El de repente de Dios sucede cuando creemos que el Señor nos está oyendo, cuando creemos que el Señor está obrando en nuestra vida. El de repente de Dios tocará tu vida. El de repente de Dios tocará tu familia. El de repente de Dios te ayudará en tu camino. Así que no te desanimes. No tengas una mentalidad como si Dios te hubiera enviado o te hubiera puesto delante de una situación imposible de resolver. No es imposible. Puede ser complejo, puede ser desafiante, puede llevarte a preocuparte, puede llevarte a llorar, pero no es imposible. Dios tiene sus medios para bendecirnos y nosotros necesitamos caminar bajo dirección divina. La segunda cosa que tienes que evitar si quieres vencer las adversidades de la vida es: evita la prisa. Evita la prisa. Todo lo que apresuramos, incluso al decidir, puede traernos graves problemas. Tú estás orando, estás buscando una señal. Dios conoce tu corazón. ¿Crees que Él te va a dejar sin respuesta? Pero si todavía no te respondió, ese silencio ya significa algo. Por eso necesitamos comprender las formas en que Dios habla. Evita la prisa a toda costa. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículos 25 y 26, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jesús pasó sus primeros 30 años preparándose para su ministerio.
Moisés tardó 80 años en convertirse en un gran líder. Es decir, todo el que vive lo extraordinario tiene que posicionarse, y tiene que posicionarse esperando en Dios. El tiempo es tu aliado. No tengas prisa. Recuerda, la paciencia es el arma que obliga al engaño a rebelarse. Lo repito, la paciencia es el arma que obliga al engaño a rebelarse. Yo suelo decir que cuando oramos y estamos esperando la respuesta del Señor, el Señor saca todo a la luz. Todo lo que el enemigo planeó, todo lo que no era para nosotros, Dios lo muestra. Dios lo muestra todo. Dios lo revela todo. Eso es lo que tienes que entender. Nuestro Dios revela lo que no vemos. Él sabe lo que no sabemos. Dios estuvo en reuniones en las que nosotros no estuvimos. Dios conoce los pensamientos más sutiles del enemigo en la mente de las personas. El Señor conoce los tiempos, conoce la política, conoce el ecosistema en el que vivimos. El Señor lo conoce todo y, si queremos vivir lo que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos esperar con paciencia, esperar a que Dios responda. Si Él no responde, espera, porque Él va a responder. Y si Él responde de manera contraria a lo que tú estabas esperando, entiende que Dios quiere mostrarte que ese camino no es el mejor para ti. Ese negocio no es el mejor negocio. Esa conexión, esa sociedad no es lo mejor para ti. Ten paciencia para esperar, porque mientras esperas en Dios, esa paciencia obligará al engaño a revelarse. Verás, algo va a aparecer, algo va a salir a la luz. Dios no dejará nada encubierto. Dios no dejará nada encubierto. A veces gastamos energía en cosas que se habrían resuelto simplemente esperando a que Dios lo mostrará, porque a veces intentamos resolver ciertas situaciones de nuestra vida, pero no se resolverán de la manera que pensamos. Tienes que esperar, porque todo lo que esté encubierto, Dios lo mostrará. Lo que esté encubierto, Dios lo revelará. Todo lo que esté encubierto, nada queda escondido, nada queda oculto, porque Dios lo muestra. Y la tercera cosa que debes evitar es, evita hablar demasiado. Hablar demasiado siempre traerá pérdida a tu vida. En Proverbios 10:19 dice, en la multitud de palabras no faltará la transgresión, pero el que refrena su lengua es prudente. Por hablar demasiado, las personas se complican. Y lo peor no es complicarse solo ahora, lo peor es complicarse por muchos años. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Yo también creo que, según el cargo que Dios te dio, según la responsabilidad que Dios te dio, el liderazgo que puso sobre tu vida, según la cantidad de cosas que tienes encima, aún más cuidado debes tener con lo que hablas. Debes tener cuidado, porque una palabra mal puesta puede ofender a alguien, puede terminar una relación, puede acabar con una sociedad, puede cerrar un negocio. Y las personas, bueno, yo soy así. Todos somos así. Hablamos mucho, hablamos innecesariamente, hablamos de nuestros proyectos, contamos todo, hablamos de lo que estamos pensando, hablamos y hablamos y hablamos. Y quiero decirte, evita hablar demasiado, porque la Biblia dice aquí que en la multitud de palabras no faltará la transgresión. Es decir, quien habla mucho, pecará. Quien habla mucho, pecará. Entonces, en todo en la vida, tenemos que intentar evitar hablar demasiado, principalmente cuando tienes problemas con otras personas. Silencio. Entrégalo en las manos de Dios. Porque si comienzas a hablar mal de otras personas con otras personas, eso no quedará bien para ti. Eso no quedará bien para ti. Eso traerá problemas. Así que es mejor que evites hablar demasiado. Evita hablar demasiado. Evita hablar de tus sueños. Evita hablar de cuánto ganas. Evita hablar de ciertos problemas personales que tienes con personas que no tienen nada que ver contigo. Evita hablar demasiado. No te va a ayudar en la vida. No va a mejorar tu vida. Esa es la palabra que tengo para ti. Sí, evitarás muchos problemas. Evitarás adversidades. Entonces, silencio.
Habla lo necesario. Lo que no es importante, no lo digas. Abre la boca para derramar perlas y no para abrir la boca lanzando flechas de destrucción. Amén. Muy bien. Quiero declarar el Salmo 91 ahora. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré yo del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste perniciosa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu adarga. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni peste que ande en tinieblas, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él es Dios de milagros, no hay imposibles para él. Me quedo maravillado con todo lo que Dios hace, con todo lo que Dios está obrando. Amén. Dios es fiel, Dios es poderoso. Pon tu fe en Jesús. Amén. Pon tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, invoco tu poder ahora a favor de cada persona que está orando conmigo. Y mi oración, Padre, mi oración es para que el Señor bendiga cada petición de oración que está aquí. Cada persona que está orando por su casa, por su familia, por sus negocios, está colocando problemas aquí, Señor, para recibir tu toque, para recibir tu intervención, la solución del Señor. Y mi oración, Padre, es para que milagros sean liberados ahora sobre cada petición de oración. Escucha, Dios mío, el clamor de tus hijos. Tu palabra dice: el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Queremos declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que esta persona vivirá una alegría al amanecer. En el nombre de Jesús, declaramos respuestas de Dios, cosas trabadas siendo destrabadas. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, que haya alivio del cielo, en el nombre de Jesucristo. Oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente. Y yo creo, Jesús, que tú sanas. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres Dios. Por eso oramos por la salud total y completa de esta persona. En el nombre de Jesús, declaramos salud desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, todo tipo de gigante que se ha levantado contra la vida de esta persona, declaramos, no es más grande que nuestro Dios, no es más grande que el Señor, que guía nuestros pasos y que dirige nuestra vida. Por eso, derribamos todo gigante en las finanzas, todo gigante en la salud, todo gigante en la familia, en el matrimonio, todo gigante en tus relaciones, y declaramos victoria de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida y nuestra familia. Padre mío, pongo delante de ti toda injusticia que esta persona ha sufrido, que ha sucedido en su familia, en su casa o incluso en su trabajo. Oramos delante del tribunal de toda la tierra y pedimos una intervención del cielo. Reprendemos ahora todo tipo de contrariedad, toda palabra maldita, toda palabra negativa, y declaramos: Padre, vida, vida sobre ti. Vas a avanzar, vas a crecer, vas a expandirte.
tú y toda tu casa están guardados por el Señor. Que el Señor guarde tu entrada y que el Señor guarde tu salida. Y esta persona, Padre, que llegó ahora a casa del trabajo, que está cansada, agotada, Señor, presento delante de ti la vida de esta persona y te pido, envía sobre ella una fuerza sobrenatural, dale fortalecimiento en su espíritu, que se levante, que tenga ánimo, Señor, y que el favor del Señor se extienda sobre ella y sobre todo lo que esté ligado a ella. Oramos declarando victoria total y completa en cada santo día dado por Dios. También oramos para que ningún mal prevalezca contra nosotros. Ya liberamos una palabra. Yo y mi casa estamos totalmente guardados y protegidos. Esta casa está totalmente guardada y protegida porque el Señor es su defensa. El Señor pone muros de protección alrededor de cada día del mes y declaramos, todo fluirá, todo sucederá de la manera de Dios. Y tendremos rompimiento, tendremos avances del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, te pedimos que en este mes haya muchas conexiones estratégicas para el propósito que el Señor ha guardado para la vida de esta persona y para su familia. Yo oro, Padre, también en el nombre de Jesús, consagrando a ti nuestros planes y proyectos para que el Señor los bendiga. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, Señor, y también pedimos que el Señor nos libre de todo aquello que sea trampa, de todo aquello, Señor, que sea para mal. Líbranos, Señor, de todo lo que sea engaño, y que el Señor pueda cumplir tu voluntad en nuestra vida. También oro, reprendiendo todo espíritu de confusión, todo aquello que se atraviesa en el camino. Reprendemos todo mal que viene por intermediarios, todo lo que viene para engaño, todo lo que viene para mentira, todo lo que viene para paralizar, todo lo que viene para distracción. Quítalo del camino de este hombre, quítalo del camino de esta mujer, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición. También oro por negocios, oro, Señor, por empresas, oro, Señor, por emprendedores, para que el Señor los bendiga, dándoles salud, dándoles fuerza y dándoles sabiduría a cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. Y hoy quiero compartir una palabra para tu corazón. 3 cosas que debemos evitar en tiempos de adversidad. Pero tú, que estás entrando ahora en esta oración, Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos y los multiplicó para una gran multitud. Cuando tomas lo que está en tus manos y eres generoso con las personas, cuando compartes, verás un milagro. Siempre pasa así. Por eso, comparte, siembra esta oración en la vida de alguien, en un grupo en el que estés. Con seguridad, vas a bendecir la vida de muchas personas. Estas 3 cosas que vas a evitar en tiempos de adversidad te traerán mucha victoria. Y la primera cosa de la que quiero hablar es, evita hablar como un saltamontes. Voy a explicarte qué es eso. Mira lo que está escrito en Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice así: y difundieron un mal informe entre los israelitas sobre la tierra que habían explorado, diciendo, vimos gigantes allí, y a nuestros propios ojos parecíamos saltamontes, y así también ellos nos vieron. Moisés envió a 12 hombres a espiar la tierra, pero 10 tenían una mentalidad de saltamontes, así, pequeñita. ¿Por qué? Porque vieron los desafíos, pero no lograron ver al Dios que hizo la promesa de que conquistarían y vencerían en aquella tierra. 10 espías volvieron con palabras de derrota, y las palabras que llevaron al pueblo, su informe, era un informe extremadamente malo, extremadamente negativo. Dijeron, hay gigantes allí, vamos a morir, Dios nos envió aquí solo para sufrir. Voy a decirte algo. Cuando Dios te da un desafío, no es para que sufras. El desafío es para que lo enfrentes y lo venzas con su ayuda. Lo que tú crees que es difícil, no es difícil. Lo que tú crees que es imposible, no es imposible.
Presta atención. Necesitamos entender la promesa de Dios para nuestra vida. Josué y Caleb se negaron a hablar como aquellos que se veían a sí mismos como saltamontes. Al contrario, declararon: somos capaces de derrotar a los gigantes. Fue así como Josué y Caleb heredaron la tierra prometida. Esa es la palabra que tengo para tu vida. Dios hará que conquistes grandes cosas, pero tu mentalidad tiene que estar alineada con lo que Dios piensa. ¿Y sabes lo que Dios piensa? Dios piensa que, si tú y yo lo tenemos a Él, podemos hacer cualquier cosa. David dijo que con la fuerza de Dios saltaba murallas. Tú y yo, con la fuerza de Dios, podemos superar obstáculos, podemos vencer adversarios, podemos romper las dificultades. Los desafíos existen, lo sabemos. El informe que ellos trajeron era real, pero ellos tenían que confiar en lo que Dios había dicho. Y lo que Dios les había dicho era que esa tierra les pertenecía. Tienes que entenderlo. Dios ya te dio la promesa. La promesa es salvación en tu casa. La promesa es liberación en tu familia. La promesa es que Dios te ayudará en tu empresa. La promesa es que Dios te ayudará con tus hijos. La promesa es que Dios restaurará y levantará de nuevo ese matrimonio. Esa es la promesa de Dios. Entonces, no podemos caminar con una mentalidad pequeña, mirando solo los desafíos, solo los problemas, solo lo que está mal en este exacto momento. Tienes que creer que Dios, en cualquier momento, puede moverlo todo, en cualquier momento puede intervenir. Me gusta mucho esa palabra de repente, ¿no? En realidad, hay un cántico que habla del de repente de Dios. Y el de repente de Dios es real. El de repente de Dios es algo verdadero. El de repente de Dios puede suceder. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban allí alabando al Señor y de repente vino una manifestación gloriosa de Dios. El de repente de Dios sucede. El de repente de Dios sucede cuando creemos que el Señor nos está oyendo. Cuando creemos que el Señor está obrando en nuestra vida. El de repente de Dios tocará tu vida. El de repente de Dios tocará tu familia. El de repente de Dios te ayudará en tu camino. Así que no te desanimes. No tengas una mentalidad como si Dios te hubiera enviado o te hubiera puesto delante de una situación imposible de resolver. No es imposible. Puede ser complejo, puede ser desafiante, puede llevarte a preocuparte, puede llevarte a llorar, pero no es imposible. Dios tiene sus medios para bendecirnos y nosotros necesitamos caminar bajo dirección divina. La segunda cosa que tienes que evitar si quieres vencer las adversidades de la vida es evita la prisa. Evita la prisa. Todo lo que apresuramos, incluso al decidir, puede traernos graves problemas. Tú estás orando, estás buscando una señal. Dios conoce tu corazón. ¿Crees que Él te va a dejar sin respuesta? Pero si todavía no te respondió, ese silencio ya significa algo. Por eso necesitamos comprender las formas en que Dios habla. Evita la prisa a toda costa. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículos 25 y 26, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jesús pasó sus primeros 30 años preparándose para su ministerio. Moisés tardó 80 años en convertirse en un gran líder. Es decir, todo el que vive lo extraordinario tiene que posicionarse, y tiene que posicionarse esperando en Dios. El tiempo es tu aliado. No tengas prisa. Recuerda, la paciencia es el arma que obliga al engaño a rebelarse. Lo repito, la paciencia es el arma que obliga al engaño a rebelarse. Yo suelo decir que cuando oramos y estamos esperando la respuesta del Señor, el Señor saca todo a la luz. Todo lo que el enemigo planeó, todo lo que no era para nosotros, Dios lo muestra. Dios lo muestra todo. Dios lo revela todo. Eso es lo que tienes que entender. Nuestro Dios revela lo que no vemos.
Él sabe lo que no sabemos. Dios estuvo en reuniones en las que nosotros no estuvimos. Dios conoce los pensamientos más sutiles del enemigo en la mente de las personas. El Señor conoce los tiempos, conoce la política, conoce el ecosistema en el que vivimos. El Señor lo conoce todo y, si queremos vivir lo que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos esperar con paciencia, esperar a que Dios responda. Si Él no responde, espera, porque Él va a responder. Y si Él responde de manera contraria a lo que tú estabas esperando, entiende que Dios quiere mostrarte que ese camino no es el mejor para ti. Ese negocio no es el mejor negocio. Esa conexión, esa sociedad no es lo mejor para ti. Ten paciencia para esperar, porque mientras esperas en Dios, esa paciencia obligará al engaño a revelarse. Verás, algo va a aparecer, algo va a salir a la luz. Dios no dejará nada encubierto. Dios no dejará nada encubierto. A veces gastamos energía en cosas que se habrían resuelto simplemente esperando a que Dios lo mostrará. Porque a veces intentamos resolver ciertas situaciones de nuestra vida, pero no se resolverán de la manera que pensamos. Tienes que esperar, porque todo lo que esté encubierto, Dios lo mostrará. Lo que esté encubierto, Dios lo revelará. Todo lo que esté encubierto, nada queda escondido, nada queda oculto, porque Dios lo muestra. Y la tercera cosa que debes evitar es, evita hablar demasiado. Hablar demasiado siempre traerá pérdida a tu vida. En Proverbios 10:19 dice, en la multitud de palabras no faltará la transgresión, pero el que refrena su lengua es prudente. Por hablar demasiado, las personas se complican. Y lo peor no es complicarse solo ahora, lo peor es complicarse por muchos años. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Yo también creo que, según el cargo que Dios te dio, según la responsabilidad que Dios te dio, el liderazgo que puso sobre tu vida, según la cantidad de cosas que tienes encima, aún más cuidado debes tener con lo que hablas. Debes tener cuidado, porque una palabra mal puesta puede ofender a alguien, puede terminar una relación, puede acabar con una sociedad, puede cerrar un negocio. Y las personas, bueno, yo soy así. Todos somos así. Hablamos mucho, hablamos innecesariamente. Hablamos de nuestros proyectos, contamos todo. Hablamos de lo que estamos pensando. Hablamos y hablamos y hablamos. Y quiero decirte, evita hablar demasiado, porque la Biblia dice aquí que en la multitud de palabras no faltará la transgresión. Es decir, quien habla mucho, pecará. Quien habla mucho, pecará. Entonces, en todo en la vida, tenemos que intentar evitar hablar demasiado, principalmente cuando tienes problemas con otras personas. Silencio. Entrégalo en las manos de Dios. Porque si comienzas a hablar mal de otras personas con otras personas, eso no quedará bien para ti. Eso no quedará bien para ti. Eso traerá problemas. Así que es mejor que evites hablar demasiado. Evita hablar demasiado. Evita hablar de tus sueños. Evita hablar de cuánto ganas. Evita hablar de ciertos problemas personales que tienes con personas que no tienen nada que ver contigo. Evita hablar demasiado. No te va a ayudar en la vida. No va a mejorar tu vida. Esa es la palabra que tengo para ti. Sí, evitarás muchos problemas. Evitarás adversidades. Entonces, silencio. Habla lo necesario. Lo que no es importante, no lo digas. Abre la boca para derramar perlas y no para abrir la boca lanzando flechas de destrucción. Amén. Muy bien. Quiero declarar el Salmo 91 ahora. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré yo del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste perniciosa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu adarga. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni peste que ande en tinieblas, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán a tu lado 1000
y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él es Dios de milagros, no hay imposibles para él. Me quedo maravillado con todo lo que Dios hace, con todo lo que Dios está obrando. Amén. Dios es fiel, Dios es poderoso. Pon tu fe en Jesús. Amén. Pon tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, invoco tu poder ahora a favor de cada persona que está orando conmigo. Y mi oración, Padre, mi oración es para que el Señor bendiga cada petición de oración que está aquí. Cada persona que está orando por su casa, por su familia, por sus negocios, está colocando problemas aquí, Señor, para recibir tu toque, para recibir tu intervención, la solución del Señor. Y mi oración, Padre, es para que milagros sean liberados ahora sobre cada petición de oración. Escucha, Dios mío, el clamor de tus hijos. Tu palabra dice: el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Queremos declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que esta persona vivirá una alegría al amanecer. En el nombre de Jesús, declaramos respuestas de Dios, cosas trabadas siendo destrabadas. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, que haya alivio del cielo, en el nombre de Jesucristo. Oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente. Y yo creo, Jesús, que tú sanas. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres Dios. Por eso oramos por la salud total y completa de esta persona. En el nombre de Jesús, declaramos salud desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, todo tipo de gigante que se ha levantado contra la vida de esta persona, declaramos, no es más grande que nuestro Dios, no es más grande que el Señor, que guía nuestros pasos y que dirige nuestra vida. Por eso, derribamos todo gigante en las finanzas, todo gigante en la salud, todo gigante en la familia, en el matrimonio, todo gigante en tus relaciones, y declaramos victoria de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida y nuestra familia. Padre mío, pongo delante de ti toda injusticia que esta persona ha sufrido, que ha sucedido en su familia, en su casa o incluso en su trabajo. Oramos delante del tribunal de toda la tierra y pedimos una intervención del cielo. Reprendemos ahora todo tipo de contrariedad, toda palabra maldita, toda palabra negativa, y declaramos: Padre, vida, vida sobre ti. Vas a avanzar, vas a crecer, vas a expandirte. Tú y toda tu casa están guardados por el Señor. Que el Señor guarde tu entrada y que el Señor guarde tu salida. Y esta persona, Padre, que llegó ahora a casa del trabajo, que está cansada, agotada, Señor, presento delante de ti la vida de esta persona y te pido, envía sobre ella una fuerza sobrenatural. Dale fortalecimiento en su espíritu, que se levante, que tenga ánimo, Señor, y que el favor del Señor se extienda sobre ella y sobre todo lo que esté ligado a ella. Oramos declarando victoria total y completa en cada santo día dado por Dios. También oramos para que ningún mal prevalezca contra nosotros. Ya liberamos una palabra. Yo y mi casa estamos totalmente guardados y protegidos.
Esta casa está totalmente guardada y protegida, porque el Señor es su defensa. El Señor pone muros de protección alrededor de cada día del mes y declaramos, todo fluirá, todo sucederá de la manera de Dios. Y tendremos rompimiento, tendremos avances del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, te pedimos que en este mes haya muchas conexiones estratégicas para el propósito que el Señor ha guardado para la vida de esta persona y para su familia. Yo oro, Padre, también en el nombre de Jesús, consagrando a ti nuestros planes y proyectos para que el Señor los bendiga. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, Señor, y también pedimos que el Señor nos libre de todo aquello que sea trampa, de todo aquello, Señor, que sea para mal. Líbranos, Señor, de todo lo que sea engaño, y que el Señor pueda cumplir tu voluntad en nuestra vida. También oro, reprendiendo todo espíritu de confusión, todo aquello que se atraviesa en el camino. Reprendemos todo mal que viene por intermediarios, todo lo que viene para engaño, todo lo que viene para mentira, todo lo que viene para paralizar, todo lo que viene para distracción. Quítalo del camino de este hombre, quítalo del camino de esta mujer, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición. También oro por negocios, oro, Señor, por empresas, oro, Señor, por emprendedores, para que el Señor los bendiga, dándoles salud, dándoles fuerza y dándoles sabiduría a cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. Y hoy quiero compartir una palabra para tu corazón. 3 cosas que debemos evitar en tiempos de adversidad. Pero tú, que estás entrando ahora en esta oración, Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos y los multiplicó para una gran multitud. Cuando tomas lo que está en tus manos y eres generoso con las personas, cuando compartes, verás un milagro. Siempre pasa así. Por eso, comparte, siembra esta oración en la vida de alguien, en un grupo en el que estés. Con seguridad, vas a bendecir la vida de muchas personas. Estas 3 cosas que vas a evitar en tiempos de adversidad te traerán mucha victoria. Y la primera cosa de la que quiero hablar es, evita hablar como un saltamontes. Voy a explicarte qué es eso. Mira lo que está escrito en Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice así: y difundieron un mal informe entre los israelitas sobre la tierra que habían explorado, diciendo, vimos gigantes allí, y a nuestros propios ojos parecíamos saltamontes, y así también ellos nos vieron. Moisés envió a 12 hombres a espiar la tierra, pero 10 tenían una mentalidad de saltamontes, así, pequeñita. ¿Por qué? Porque vieron los desafíos, pero no lograron ver al Dios que hizo la promesa de que conquistarían y vencerían en aquella tierra. 10 espías volvieron con palabras de derrota, y las palabras que llevaron al pueblo, su informe, era un informe extremadamente malo, extremadamente negativo. Dijeron, hay gigantes allí, vamos a morir, Dios nos envió aquí solo para sufrir. Voy a decirte algo. Cuando Dios te da un desafío, no es para que sufras. El desafío es para que lo enfrentes y lo venzas con su ayuda. Lo que tú crees que es difícil, no es difícil. Lo que tú crees que es imposible, no es imposible. Presta atención. Necesitamos entender la promesa de Dios para nuestra vida. Josué y Caleb se negaron a hablar como aquellos que se veían a sí mismos como saltamontes. Al contrario, declararon, somos capaces de derrotar a los gigantes. Fue así como Josué y Caleb heredaron la tierra prometida. Esa es la palabra que tengo para tu vida. Dios hará que conquistes grandes cosas, pero tu mentalidad tiene que estar alineada con lo que Dios piensa. ¿Y sabes lo que Dios piensa? Dios piensa que, si tú y yo lo tenemos a Él, podemos hacer cualquier cosa. David dijo que con la fuerza de Dios saltaba murallas. Tú y yo, con la fuerza de Dios, podemos superar obstáculos, podemos vencer adversarios, podemos romper las dificultades.
Los desafíos existen, lo sabemos. El informe que ellos trajeron era real, pero ellos tenían que confiar en lo que Dios había dicho. Y lo que Dios les había dicho era que esa tierra les pertenecía. Tienes que entenderlo. Dios ya te dio la promesa. La promesa es salvación en tu casa. La promesa es liberación en tu familia. La promesa es que Dios te ayudará en tu empresa. La promesa es que Dios te ayudará con tus hijos. La promesa es que Dios restaurará y levantará de nuevo ese matrimonio. Esa es la promesa de Dios. Entonces, no podemos caminar con una mentalidad pequeña, mirando solo los desafíos, solo los problemas, solo lo que está mal en este exacto momento. Tienes que creer que Dios, en cualquier momento, puede moverlo todo, en cualquier momento puede intervenir. Me gusta mucho esa palabra de repente, ¿no? En realidad hay un cántico que habla del de repente de Dios, y el de repente de Dios es real. El de repente de Dios es algo verdadero. El de repente de Dios puede suceder. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban allí alabando al Señor y de repente vino una manifestación gloriosa de Dios. El de repente de Dios sucede. El de repente de Dios sucede cuando creemos que el Señor nos está oyendo, cuando creemos que el Señor está obrando en nuestra vida. El de repente de Dios tocará tu vida. El de repente de Dios tocará tu familia. El de repente de Dios te ayudará en tu camino. Así que no te desanimes. No tengas una mentalidad como si Dios te hubiera enviado o te hubiera puesto delante de una situación imposible de resolver. No es imposible. Puede ser complejo, puede ser desafiante, puede llevarte a preocuparte, puede llevarte a llorar, pero no es imposible. Dios tiene sus medios para bendecirnos y nosotros necesitamos caminar bajo dirección divina. La segunda cosa que tienes que evitar si quieres vencer las adversidades de la vida es evita la prisa. Evita la prisa. Todo lo que apresuramos, incluso al decidir, puede traernos graves problemas. Tú estás orando, estás buscando una señal. Dios conoce tu corazón. ¿Crees que Él te va a dejar sin respuesta? Pero si todavía no te respondió, ese silencio ya significa algo. Por eso necesitamos comprender las formas en que Dios habla. Evita la prisa a toda costa. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículos 25 y 26, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jesús pasó sus primeros 30 años preparándose para su ministerio. Moisés tardó 80 años en convertirse en un gran líder. Es decir, todo el que vive lo extraordinario tiene que posicionarse, y tiene que posicionarse esperando en Dios. El tiempo es tu aliado. No tengas prisa. Recuerda, la paciencia es el arma que obliga al engaño a rebelarse. Lo repito, la paciencia es el arma que obliga al engaño a rebelarse. Yo suelo decir que cuando oramos y estamos esperando la respuesta del Señor, el Señor saca todo a la luz. Todo lo que el enemigo planeó, todo lo que no era para nosotros, Dios lo muestra. Dios lo muestra todo. Dios lo revela todo. Eso es lo que tienes que entender. Nuestro Dios revela lo que no vemos. Él sabe lo que no sabemos. Dios estuvo en reuniones en las que nosotros no estuvimos. Dios conoce los pensamientos más sutiles del enemigo en la mente de las personas. El Señor conoce los tiempos, conoce la política, conoce el ecosistema en el que vivimos. El Señor lo conoce todo y, si queremos vivir lo que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos esperar con paciencia, esperar a que Dios responda. Si Él no responde, espera, porque Él va a responder. Y si Él responde de manera contraria a lo que tú estabas esperando, entiende que Dios quiere mostrarte que ese camino no es el mejor para ti. Ese negocio no es el mejor negocio. Esa conexión, esa sociedad no es lo mejor para ti. Ten paciencia para esperar,
porque mientras esperas en Dios, esa paciencia obligará al engaño a revelarse. Verás, algo va a aparecer, algo va a salir a la luz. Dios no dejará nada encubierto. Dios no dejará nada encubierto. A veces gastamos energía en cosas que se habrían resuelto simplemente esperando a que Dios lo mostrará. Porque a veces intentamos resolver ciertas situaciones de nuestra vida, pero no se resolverán de la manera que pensamos. Tienes que esperar, porque todo lo que esté encubierto, Dios lo mostrará. Lo que esté encubierto, Dios lo revelará. Todo lo que esté encubierto, nada queda escondido, nada queda oculto, porque Dios lo muestra. Y la tercera cosa que debes evitar es, evita hablar demasiado. Hablar demasiado siempre traerá pérdida a tu vida. En Proverbios 10:19 dice, en la multitud de palabras no faltará la transgresión, pero el que refrena su lengua es prudente. Por hablar demasiado, las personas se complican. Y lo peor no es complicarse solo ahora, lo peor es complicarse por muchos años. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Yo también creo que, según el cargo que Dios te dio, según la responsabilidad que Dios te dio, el liderazgo que puso sobre tu vida, según la cantidad de cosas que tienes encima, aún más cuidado debes tener con lo que hablas. Debes tener cuidado, porque una palabra mal puesta puede ofender a alguien, puede terminar una relación, puede acabar con una sociedad, puede cerrar un negocio. Y las personas, bueno, yo soy así. Todos somos así. Hablamos mucho, hablamos innecesariamente, hablamos de nuestros proyectos, contamos todo, hablamos de lo que estamos pensando, hablamos y hablamos y hablamos. Y quiero decirte, evita hablar demasiado, porque la Biblia dice aquí que en la multitud de palabras no faltará la transgresión. Es decir, quien habla mucho, pecará. Quien habla mucho, pecará. Entonces, en todo en la vida, tenemos que intentar evitar hablar demasiado, principalmente cuando tienes problemas con otras personas. Silencio. Entrégalo en las manos de Dios. Porque si comienzas a hablar mal de otras personas con otras personas, eso no quedará bien para ti. Eso no quedará bien para ti. Eso traerá problemas. Así que es mejor que evites hablar demasiado. Evita hablar demasiado. Evita hablar de tus sueños. Evita hablar de cuánto ganas. Evita hablar de ciertos problemas personales que tienes con personas que no tienen nada que ver contigo. Evita hablar demasiado. No te va a ayudar en la vida. No va a mejorar tu vida. Esa es la palabra que tengo para ti. Sí, evitarás muchos problemas. Evitarás adversidades. Entonces, silencio. Habla lo necesario. Lo que no es importante, no lo digas. Abre la boca para derramar perlas y no para abrir la boca lanzando flechas de destrucción. Amén. Muy bien. Quiero declarar el Salmo 91 ahora. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré yo del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste perniciosa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu adarga. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni peste que ande en tinieblas, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo honraré, lo saciaré de larga vida
y le mostraré mi salvación. Él es Dios de milagros, no hay imposibles para Él. Me quedo maravillado con todo lo que Dios hace, con todo lo que Dios está obrando. Amén. Dios es fiel, Dios es poderoso. Pon tu fe en Jesús. Amén. Pon tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, invoco tu poder ahora a favor de cada persona que está orando conmigo. Y mi oración, Padre, mi oración es para que el Señor bendiga cada petición de oración que está aquí. Cada persona que está orando por su casa, por su familia, por sus negocios, está colocando problemas aquí, Señor, para recibir tu toque, para recibir tu intervención, la solución del Señor. Y mi oración, Padre, es para que milagros sean liberados ahora sobre cada petición de oración. Escucha, Dios mío, el clamor de tus hijos. Tu palabra dice: el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Queremos declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que esta persona vivirá una alegría al amanecer. En el nombre de Jesús, declaramos respuestas de Dios, cosas trabadas siendo destrabadas. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, que haya alivio del cielo, en el nombre de Jesucristo. Oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente. Y yo creo, Jesús, que tú sanas. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres Dios. Por eso oramos por la salud total y completa de esta persona. En el nombre de Jesús, declaramos salud desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, todo tipo de gigante que se ha levantado contra la vida de esta persona, declaramos, no es más grande que nuestro Dios, no es más grande que el Señor, que guía nuestros pasos y que dirige nuestra vida. Por eso, derribamos todo gigante en las finanzas, todo gigante en la salud, todo gigante en la familia, en el matrimonio, todo gigante en tus relaciones, y declaramos victoria de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea contigo y con toda tu familia. Que Jesucristo esté al frente de nosotros, en nuestra retaguardia, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y que la sangre de Jesús cubra nuestra vida y nuestra familia. Padre mío, pongo delante de ti toda injusticia que esta persona ha sufrido, que ha sucedido en su familia, en su casa o incluso en su trabajo. Oramos delante del tribunal de toda la tierra y pedimos una intervención del cielo. Reprendemos ahora todo tipo de contrariedad, toda palabra maldita, toda palabra negativa y declaramos: Padre, vida, vida sobre ti. Vas a avanzar, vas a crecer, vas a expandirte. Tú y toda tu casa están guardados por el Señor. Que el Señor guarde tu entrada y que el Señor guarde tu salida. Y esta persona, Padre, que llegó ahora a casa del trabajo, que está cansada, agotada, Señor, presento delante de ti la vida de esta persona y te pido, envía sobre ella una fuerza sobrenatural, dale fortalecimiento en su espíritu, que se levante, que tenga ánimo, Señor, y que el favor del Señor se extienda sobre ella y sobre todo lo que esté ligado a ella. Oramos declarando victoria total y completa en cada santo día dado por Dios. También oramos para que ningún mal prevalezca contra nosotros. Ya liberamos una palabra. Yo y mi casa estamos totalmente guardados y protegidos. Esta casa está totalmente guardada y protegida porque el Señor es su defensa. El Señor pone muros de protección alrededor de cada día del mes y declaramos: todo fluirá, todo sucederá de la manera de Dios. Y tendremos rompimiento, tendremos avances del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, te pedimos que en este mes haya muchas conexiones estratégicas para el propósito que el Señor ha guardado para la vida de esta persona y para su familia. Yo oro, Padre, también en el nombre de Jesús, consagrando a ti nuestros planes y proyectos para que el Señor los bendiga. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, Señor,
Y también pedimos que el Señor nos libre de todo aquello que sea trampa, de todo aquello, Señor, que sea para mal. Líbranos, Señor, de todo lo que sea engaño, y que el Señor pueda cumplir tu voluntad en nuestra vida. También oro, reprendiendo todo espíritu de confusión, todo aquello que se atraviesa en el camino. Reprendemos todo mal que viene por intermediarios, todo lo que viene para engaño, todo lo que viene para mentira, todo lo que viene para paralizar, todo lo que viene para distracción. Quítalo del camino de este hombre, quítalo del camino de esta mujer, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos tu bendición. También oro por negocios, oro, Señor, por empresas, oro, Señor, por emprendedores, para que el Señor los bendiga, dándoles salud, dándoles fuerza y dándoles sabiduría a cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. Y hoy quiero compartir una palabra para tu corazón. 3 cosas que debemos evitar en tiempos de adversidad. Pero tú, que estás entrando ahora en esta oración, Jesús tomó 5 panes y 2 pececillos y los multiplicó para una gran multitud. Cuando tomas lo que está en tus manos y eres generoso con las personas, cuando compartes, verás un milagro. Siempre pasa así. Por eso, comparte, siembra esta oración en la vida de alguien, en un grupo en el que estés. Con seguridad, vas a bendecir la vida de muchas personas. Estas 3 cosas que vas a evitar en tiempos de adversidad te traerán mucha victoria. Y la primera cosa de la que quiero hablar es, evita hablar como un saltamontes. Voy a explicarte qué es eso. Mira lo que está escrito en Números, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice así: y difundieron un mal informe entre los israelitas sobre la tierra que habían explorado, diciendo, vimos gigantes allí, y a nuestros propios ojos parecíamos saltamontes, y así también ellos nos vieron. Moisés envió a 12 hombres a espiar la tierra, pero 10 tenían una mentalidad de saltamontes, así, pequeñita. ¿Por qué? Porque vieron los desafíos, pero no lograron ver al Dios que hizo la promesa de que conquistarían y vencerían en aquella tierra. 10 espías volvieron con palabras de derrota, y las palabras que llevaron al pueblo, su informe, era un informe extremadamente malo, extremadamente negativo. Dijeron, hay gigantes allí, vamos a morir, Dios nos envió aquí solo para sufrir. Voy a decirte algo, cuando Dios te da un desafío, no es para que sufras, el desafío es para que lo enfrentes y lo venzas con su ayuda. Lo que tú crees que es difícil, no es difícil. Lo que tú crees que es imposible, no es imposible. Presta atención. Necesitamos entender la promesa de Dios para nuestra vida. Josué y Caleb se negaron a hablar como aquellos que se veían a sí mismos como saltamontes. Al contrario, declararon, somos capaces de derrotar a los gigantes. Fue así como Josué y Caleb heredaron la tierra prometida. Esa es la palabra que tengo para tu vida. Dios hará que conquistes grandes cosas, pero tu mentalidad tiene que estar alineada con lo que Dios piensa. ¿Y sabes lo que Dios piensa? Dios piensa que, si tú y yo lo tenemos a Él, podemos hacer cualquier cosa. David dijo que con la fuerza de Dios saltaba murallas. Tú y yo, con la fuerza de Dios, podemos superar obstáculos, podemos vencer adversarios, podemos romper las dificultades. Los desafíos existen, lo sabemos. El informe que ellos trajeron era real, pero ellos tenían que confiar en lo que Dios había dicho. Y lo que Dios les había dicho era que esa tierra les pertenecía. Tienes que entenderlo. Dios ya te dio la promesa. La promesa es salvación en tu casa. La promesa es liberación en tu familia. La promesa es que Dios te ayudará en tu empresa. La promesa es que Dios te ayudará con tus hijos. La promesa es que Dios restaurará y levantará de nuevo ese matrimonio. Esa es la promesa de Dios. Entonces, no podemos caminar con una mentalidad pequeña,
mirando solo los desafíos, solo los problemas, solo lo que está mal en este exacto momento. Tienes que creer que Dios, en cualquier momento, puede moverlo todo, en cualquier momento puede intervenir. Me gusta mucho esa palabra de repente, ¿no? En realidad hay un cántico que habla del de repente de Dios, y el de repente de Dios es real. El de repente de Dios es algo verdadero. El de repente de Dios puede suceder. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban allí alabando al Señor y de repente vino una manifestación gloriosa de Dios. El de repente de Dios sucede. El de repente de Dios sucede cuando creemos que el Señor nos está oyendo, cuando creemos que el Señor está obrando en nuestra vida. El de repente de Dios tocará tu vida. El de repente de Dios tocará tu familia. El de repente de Dios te ayudará en tu camino. Así que no te desanimes. No tengas una mentalidad como si Dios te hubiera enviado o te hubiera puesto delante de una situación imposible de resolver. No es imposible. Puede ser complejo, puede ser desafiante, puede llevarte a preocuparte, puede llevarte a llorar, pero no es imposible. Dios tiene sus medios para bendecirnos y nosotros necesitamos caminar bajo dirección divina. La segunda cosa que tienes que evitar si quieres vencer las adversidades de la vida es evita la prisa. Evita la prisa. Todo lo que apresuramos, incluso al decidir, puede traernos graves problemas. Tú estás orando, estás buscando una señal. Dios conoce tu corazón. ¿Crees que Él te va a dejar sin respuesta? Pero si todavía no te respondió, ese silencio ya significa algo. Por eso necesitamos comprender las formas en que Dios habla. Evita la prisa a toda costa. La Biblia dice en Lamentaciones 3, versículos 25 y 26, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jesús pasó sus primeros 30 años preparándose para su ministerio. Moisés tardó 80 años en convertirse en un gran líder. Es decir, todo el que vive lo extraordinario tiene que posicionarse, y tiene que posicionarse esperando en Dios. El tiempo es tu aliado. No tengas prisa. Recuerda, la paciencia es el arma que obliga al engaño a revelarse. Lo repito, la paciencia es el arma que obliga al engaño a revelarse. Yo suelo decir que cuando oramos y estamos esperando la respuesta del Señor, el Señor saca todo a la luz. Todo lo que el enemigo planeó, todo lo que no era para nosotros, Dios lo muestra. Dios lo muestra todo. Dios lo revela todo. Eso es lo que tienes que entender. Nuestro Dios revela lo que no vemos. Él sabe lo que no sabemos. Dios estuvo en reuniones en las que nosotros no estuvimos. Dios conoce los pensamientos más sutiles del enemigo en la mente de las personas. El Señor conoce los tiempos, conoce la política, conoce el ecosistema en el que vivimos. El Señor lo conoce todo y, si queremos vivir lo que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos esperar con paciencia, esperar a que Dios responda. Si Él no responde, espera, porque Él va a responder. Y si Él responde de manera contraria a lo que tú estabas esperando, entiende que Dios quiere mostrarte que ese camino no es el mejor para ti. Ese negocio no es el mejor negocio. Esa conexión, esa sociedad no es lo mejor para ti. Ten paciencia para esperar, porque mientras esperas en Dios, esa paciencia obligará al engaño a revelarse. Verás, algo va a aparecer, algo va a salir a la luz. Dios no dejará nada encubierto. Dios no dejará nada encubierto. A veces gastamos energía en cosas que se habrían resuelto simplemente esperando a que Dios lo mostrará. Porque a veces intentamos resolver ciertas situaciones de nuestra vida, pero no se resolverán de la manera que pensamos. Tienes que esperar, porque todo lo que esté encubierto, Dios lo mostrará. Lo que esté encubierto, Dios lo revelará. Todo lo que esté encubierto, nada queda escondido, nada queda oculto, porque Dios lo muestra.
Y la tercera cosa que debes evitar es, evita hablar demasiado. Hablar demasiado siempre traerá pérdida a tu vida. En Proverbios 10:19 dice, en la multitud de palabras no faltará la transgresión, pero el que refrena su lengua es prudente. Por hablar demasiado, las personas se complican. Y lo peor no es complicarse solo ahora, lo peor es complicarse por muchos años. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Yo también creo que, según el cargo que Dios te dio, según la responsabilidad que Dios te dio, el liderazgo que puso sobre tu vida, según la cantidad de cosas que tienes encima, aún más cuidado debes tener con lo que hablas. Debes tener cuidado, porque una palabra mal puesta puede ofender a alguien, puede terminar una relación, puede acabar con una sociedad, puede cerrar un negocio. Y las personas, bueno, yo soy así. Todos somos así. Hablamos mucho, hablamos innecesariamente, hablamos de nuestros proyectos, contamos todo, hablamos de lo que estamos pensando, hablamos y hablamos y hablamos. Y quiero decirte, evita hablar demasiado, porque la Biblia dice aquí que en la multitud de palabras no faltará la transgresión. Es decir, quien habla mucho, pecará. Quien habla mucho, pecará. Entonces, en todo en la vida, tenemos que intentar evitar hablar demasiado, principalmente cuando tienes problemas con otras personas. Silencio. Entrégalo en las manos de Dios. Porque si comienzas a hablar mal de otras personas con otras personas, eso no quedará bien para ti. Eso no quedará bien para ti. Eso traerá problemas. Así que es mejor que evites hablar demasiado. Evita hablar demasiado. Evita hablar de tus sueños. Evita hablar de cuánto ganas. Evita hablar de ciertos problemas personales que tienes con personas que no tienen nada que ver contigo. Evita hablar demasiado. No te va a ayudar en la vida. No va a mejorar tu vida. Esa es la palabra que tengo para ti. Sí, evitarás muchos problemas. Evitarás adversidades. Entonces, silencio. Habla lo necesario. Lo que no es importante, no lo digas. Abre la boca para derramar perlas y no para abrir la boca lanzando flechas de destrucción. Amén. Muy bien. Quiero declarar el Salmo 91 ahora. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Diré yo del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste perniciosa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu adarga. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni peste que ande en tinieblas, ni mortandad que destruya al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Él es Dios de milagros, no hay imposibles para Él. Me quedo maravillado con todo lo que Dios hace, con todo lo que Dios está obrando. Amén. Dios es fiel, Dios es poderoso. Pon tu fe en Jesús. Amén. Pon tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, invoco tu poder ahora a favor de cada persona que está orando conmigo. Y mi oración, Padre, mi oración es para que el Señor bendiga cada petición de oración que está aquí.
Cada persona que está orando por su casa, por su familia, por sus negocios, está colocando problemas aquí, Señor, para recibir tu toque, para recibir tu intervención, la solución del Señor. Y mi oración, Padre, es para que milagros sean liberados ahora sobre cada petición de oración. Escucha, Dios mío, el clamor de tus hijos. Tu palabra dice: el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Queremos declarar, Padre, en el nombre de Jesús, que esta persona vivirá una alegría al amanecer. En el nombre de Jesús, declaramos respuestas de Dios, cosas trabadas siendo destrabadas. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, que haya alivio del cielo, en el nombre de Jesucristo. Oro también por todo aquel que está enfermo, física o emocionalmente. Y yo creo, Jesús, que tú sanas. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres Dios. Por eso oramos por la salud total y completa de esta persona. En el nombre de Jesús, declaramos salud desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, todo tipo de gigante que se ha levantado contra la vida de esta persona, declaramos, no es más grande que nuestro Dios, no es más grande que el Señor, que guía nuestros pasos y que dirige nuestra vida. Por eso, derribamos todo gigante en las finanzas, todo gigante en la salud, todo gigante en la familia, en el matrimonio, todo gigante en tus relaciones, y declaramos victoria de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesucristo.